Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Vamos a iniciar esta segunda sesión del ciclo de conferencias Cómo hice mi investigación, experiencias concretas en la investigación social. Quiero dar un saludo especial y nuestros agradecimientos a nuestra conferencista de hoy, Carlo Durán. Un saludo cordial a Mario Murillo, docente investigador de la carrera de Sociología y promotor de esta iniciativa, que conjuntamente el Instituto de Investigaciones Sociológicas venimos desarrollándola ya desde hace 6 años. Eh, un saludo también especial al equipo de trabajo del IDIS, a Nadia, a Samuel, que han organizado todo el proceso de presentación a través del Zoom y han organizado todo el evento. Bien, señalarles que esta iniciativa se enmarca en las acciones que ha venido desarrollando el Instituto de Investigaciones Sociológicas para apoyar la formación de los estudiantes del ciclo de formación básica y de los estudiantes de los seminarios de fuentes y tesis eh, como investigadores, con el propósito de poner un granito de arena para coadyuvar en la superación de las dificultades que tienen los y las estudiantes para delimitar el objeto de investigación, para interrogar la realidad, para orientar el curso de sus investigaciones, para articular la teoría con la recolección de la evidencia empírica. Desde esa perspectiva, el ciclo Cómo hice mi investigación constituye un espacio de diálogo académico para estudiantes y docentes, para que tanto estudiantes y docentes conozcan los procesos vinculados a metodologías y herramientas teóricas a partir de una investigación concreta. Pero al mismo tiempo, este espacio, con el transcurrir de los años y con la experiencia que hemos ido acumulando, lo hemos abierto a estudiantes de otras carreras, de otras universidades, tanto del país como fuera del país, sobre todo en la época de la pandemia y bueno, y ahora utilizando estas tecnologías de, de información y comunicación, ¿no es cierto? Y también lo hemos abierto en general a la comunidad de investigadores, ¿no es cierto? Bien, en ese marco entonces, el ciclo de conferencias, Cómo hice mi investigación, está diseñado con la intención de exponer a estudiantes y docentes el trabajo investigativo realizado por los conferencistas, no a partir de las clásicas y tediosas recetas de los cursos de metodología, sino más bien a partir de las vicisitudes, los vericuetos, para que los investigadores, por los cuales los investigadores transitan en la cotidianidad de su trabajo para delimitar su objeto de estudio, para determinar su estrategia de investigación, para seleccionar sus herramientas metodológicas, para realizar el trabajo de campo, para sistematizar y analizar la información. En ese sentido, las preguntas a partir de las cuales se organiza la conferencia son: ¿cómo se encuentra un tema de investigación? ¿Cómo se construye un objeto de investigación a partir de un tema? ¿Qué criterios definen las decisiones metodológicas y conceptuales? ¿Cómo se emprende el trabajo de campo? ¿Cuáles son sus principales dificultades? ¿Cómo dialoga la teoría con los datos empíricos y viceversa? ¿Cómo se sistematizan los datos? ¿Cómo se escribe el texto que expresa la investigación? Por otra parte, el objetivo subyacente de este ciclo es desmitificar el trabajo de investigación como algo que solo lo pueden realizar los iniciados e incentivar a desarrollar el trabajo investigativo a los jóvenes estudiantes y futuros investigadores, con la seguridad de que esta actividad es un vehículo para difundir y promocionar la actividad investigativa
y un importante apoyo para la formación de jóvenes investigadores. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas, les reitero la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Voy a pasar la posta entonces a Mario, quien va a moderar este evento. Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas y a todos los que nos siguen por el Zoom y por el Facebook, y sobre todo a Carol. Es una alegría enorme contar contigo hoy. Es un privilegio para la carrera de Sociología y para el Instituto. Hoy nos acompaña Carol Carlo, que nos va a compartir un estudio donde se concentran las dinámicas que adopta el comercio de importación en una región que, por su carácter de frontera y por determinados mecanismos institucionales, promueven un enlace con las rutas del comercio internacional, atrayendo principalmente a migrantes de tierras altas. Es un estudio basado en entrevistas a comerciantes importadores, ejecutivos de la zona franca de Cobija, así como ex autoridades locales y expertos. Es un estudio muy denso en el marco de un trabajo institucional mayor, también vinculado al PIEB, y voy a presentar un poco a Carol Carlo. Carol Carlo es nacida en Cobija, Pando, es licenciada en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón y tiene una maestría en Educación Superior y otra en Desarrollo Social. Ha trabajado en temas municipales, desarrollo local, desarrollo comunitario y educación superior, y es docente de la carrera de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Amazónica de Pando. Tiene publicados los libros Desarrollo Económico Local, una visión en construcción, Inmigrantes, Paisanos y Comerciantes, prácticas sociales y económicas en la zona franca de Cobija. Y quisiera repetir la importancia para mí, para nosotros desde acá, poder escuchar a una investigadora tan talentosa y sobre todo un tema que creo que nos interpela y que al mismo tiempo, a veces por esta centralidad en la paz, nos olvidamos de acercarnos a ellos. Entonces, realmente agradecer de nuevo a Carol por su presencia y terminar recordándoles sobre el procedimiento de las preguntas. En el transcurso de la charla o después de la charla pueden enviar sus preguntas vía chat, ya sea por Zoom o por otras redes sociales, y en ese sentido después de la conferencia tendremos unas rondas de preguntas y respuestas para sacarle más el jugo a nuestra gentil conferencista. Querida Carol, tienes la palabra, te escuchamos muy atentamente. Gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Gracias a Mario Burillo por la invitación y también extensiva al Instituto de Investigaciones Sociológicas de la carrera de Sociología en la persona del licenciado Raúl España, también a los estudiantes que son parte de la carrera, Centro de Estudiantes de la UNSA. Y bueno, va a ser un placer compartir con ustedes, estudiantes, colegas docentes, directivos, ¿no? Técnicos del instituto, pero también a todas las personas que se han interesado y que vienen siguiendo este ciclo de conferencias que, lo decía previamente, marcan un aporte muy importante, significativo para todas las personas, ¿no? Estudiantes, docentes y profesionales que están vinculados a la práctica investigativa, porque se está compartiendo ese conocimiento, es que están compartiendo esa experiencia que sin duda es un aporte muy importante para el desarrollo de la investigación en nuestro país. Bien, yo voy a compartirles, como ya lo mencionó Mario, nuestra experiencia, porque no es una experiencia individual, es una experiencia colectiva en torno a esta investigación, migrantes, paisanos y comerciantes, prácticas sociales y económicos en la zona franca de Cobija, que abarca el periodo 1998-2012. Esta investigación fue realizada en equipo, hemos trabajado con César José Aguilar, que es arquitecto, Laurimar Ventura, que es trabajadora social, y mi persona, ¿no? Haciendo esta propuesta que surgió para responder a una convocatoria que lanzó el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia el año 2012, que se llamaba Reconfiguración Económica y Social en la Articulación Urbano-Rural en Bolivia. Entonces, toda nuestra propuesta, nuestras miradas inicialmente estaban orientadas a responder a esta convocatoria. Fue una investigación corta, podríamos decir,
porque tenía una duración de 10 meses, entonces se realizó entre mayo del 2012 y marzo del 2013. ¿Cuáles son los aspectos que quiero compartir en función de los lineamientos que ya pasaba el director del instituto, ¿no? O sea, centrarnos principalmente en la construcción del objeto de estudio, nuestra experiencia con relación a esta construcción, a esta delimitación, un poco cómo ha sido el acceso a nuestros datos en términos de las decisiones para la selección de las técnicas, los instrumentos, el acceso a nuestros informantes, que para el caso nuestro tenía ciertas particularidades que fueron muy importantes e interesantes. Y también un poco con relación al análisis de los datos, ¿no? Nuestra experiencia en relación a ello. Con relación al objeto de estudio, si bien nosotros teníamos que responder a una convocatoria que ya establecía claramente qué era lo que se buscaba en las propuestas, ¿no? Que era comprender estas reconfiguraciones, tanto en el ámbito económico, social, que se estaban dando en el país en este periodo, que se habían dado en diferentes contextos, y que mostraba precisamente esta dinámica, ¿no? Social, económica que vivió que nuestro país en diferentes contextos. Entonces, pese a que nosotros teníamos una delimitación, ¿no? Porque ahí muchas veces decimos de dónde parte nuestra idea, cómo surge nuestra idea de investigación, pese a que esta idea, este recorte ya estaba dado por la misma convocatoria de pie, nosotros un poco teníamos, ¿no? La opción de ver diferentes objetos de estudio. O sea, en un primer momento, y quienes conocen un poco la región amazónica, especialmente el norte amazónica, hay toda una historia vinculada a la producción de la castaña, a la recolección de la castaña, a la comercialización e industrialización de este producto. Entonces, una mirada nuestra inicialmente fue esa, ¿no? Acercarnos a las barracas, que son estas unidades de producción y recolección, ¿no? Y a partir de ellas poder ver un poco la cadena de producción de la castaña y cómo aquí entran diferentes actores, ¿no? Y se va constituyendo toda una estructura en términos económicos y sociales, pero que además esto también en los últimos años ha ido cambiando. Entonces, eso nos llamó la atención inicialmente, tuvimos un acercamiento, pudimos conversar con algunos de los actores que hacían parte de esta actividad, pero después pensamos, ¿no? Por el corto tiempo que implicaba el desarrollo de la investigación, entonces analizamos un poco la viabilidad de la realización de la investigación en términos de los tiempos, de los desplazamientos que eran necesarios hacer para poder comprender en mayor nivel de profundidad esto. Y de ahí fue que nos surgió esta otra mirada, ¿no? Que era Cobija, porque nosotros los investigadores somos de acá de Cobija, vivíamos acá en Cobija, entonces tener esta otra mirada sobre otro fenómeno que también tenía estos rasgos de reconfiguración, de cambios, ¿no? Y de vinculados a esa articulación urbana-rural, que era lo que nos pedía la convocatoria, ¿no? Entonces, de esa manera fue que iniciamos esto que se llama la inmersión inicial en campo, ¿no? Para conocer, para comprender, para delimitar nuestro objeto de estudio. Entonces, se trataba de hacer visible lo no visible, pese a que nosotros vivíamos en Cobija, de alguna manera hemos acompañado ese proceso de expansión del comercio, pero no conocíamos en profundidad, no conocíamos las vinculaciones, las lógicas, las estrategias que estaban sustentando el crecimiento de este fenómeno del comercio, ¿no? Entonces, en ese intento de acercarnos y de comprender mucho más este fenómeno, pues tuvimos un acercamiento, podríamos decir, a comerciantes que considerábamos referentes, ¿no? O sea, más prominentes, y entre ellos teníamos comerciantes de primera generación y de segunda generación. O sea, de primera generación, los primeros que vinieron
que migraron, porque la mayoría de estos comerciantes son migrantes, entonces los primeros que empezaron a hacer uso de esta figura que se tenía de la zona franca, ¿no? Entonces, en ese acercamiento pudimos tener un poco más de conocimiento que nos permitió ir ya delimitando, ¿no? En términos teóricos, ¿no? Lo que iba a ser nuestro abordaje en la investigación. Pero también fue importante un acercamiento a algunos colegas, ¿no? Que podríamos decir que con esa su mirada objetiva, pero también muy especializada, pudieron aportarnos para esa construcción, ¿no? Entonces en esto buscamos una mirada de un economista, por ejemplo, que nos diera esa su visión, un antropólogo. Entonces esa mirada de diferentes expertos también es muy importante para esa delimitación, ¿no? Entonces, y eso fue obviamente complementado con algunos estudios que también nos ayudó en ese recorte, ¿no? Precisamente uno de los más significativos para nosotros fue el trabajo de Jorge Llanque, que precisamente trataba este tema de los Camiris Aymaras, nuevas élites en Oruro, que salió así el 2011 y justo nosotros estábamos trabajando la propuesta en 2012, entonces era algo así calientito que precisamente aborda los grupos económicos vinculados al comercio, pero en otro contexto, ¿no? Entonces muchas de las lógicas, muchas de las estrategias que se visibilizaba en este estudio, también nosotros podíamos irlas identificando en este nuevo contexto y con este grupo que también estaba vinculado al comercio. Después otros trabajos que revisamos, por ejemplo, para comprender esta dinámica de la migración, la lógica que se maneja en cuanto al control de diferentes pisos ecológicos, ¿no? La migración de los Andes. Entonces, fueron significativos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero resaltar en esto? Esa importancia de revisar estudios previos que nos ayuden a esa delimitación. En cuanto a la migración, fue también importante el aporte que se tiene de un trabajo de César Rojas y otros colegas que también tuvieron una mirada a nivel local, que abordaron y dan luces, dan pautas importantes con relación a las migraciones a Pando y la contribución al desarrollo regional, porque ya en este estudio nos muestra de manera muy particular los distintos flujos migratorios, ¿no? Las motivaciones de esas migraciones. Entonces, ahí podíamos también ya identificar que una gran parte de estos flujos migratorios estaban vinculados al comercio, migraban a Cobija para vincularse al comercio. Y así fuimos revisando otros trabajos sobre redes sociales, por ejemplo, de Giovanni Samanamut, que estudia a los confeccionistas del Alto, los informes de desarrollo humano que también sacó el PNUD, que también aborda lo que es el capital social. Entonces, todos estos, digamos, estudios previos fueron base, ¿no? No se circunscribió solamente a la revisión de estos, pero fueron base fundamental para que nosotros vamos delimitando el objeto de estudio. De ahí que dijimos, vamos a ver lo que son los grupos económicos, ¿no? Vamos a ver migración, cómo se da la migración, cuáles son los factores, cómo se mueve, pero también intentaremos comprender cómo se dan las redes sociales, cómo funcionan, cuál es el soporte de estas redes sociales en esta actividad comercial, ¿no? Y también en torno a la migración. Y el otro elemento que queríamos considerar, porque necesitábamos también tener una mirada espacial, podríamos decir, era esta idea de frontera, ¿no? Porque no era una migración a otro contexto cualquiera, sino una migración a un área de frontera que tiene sus particularidades en términos culturales, pero también económicos, en ese intercambio económico que existe en estas regiones fronterizas, ¿no? Y obviamente subyacente a todo esto, esta figura de la zona franca, ¿no? Que es la zona franca comercial e industrial que estaba
establecida y está todavía establecida en Cobija. Con todos estos elementos, tanto de una mirada y una comprensión a partir del acercamiento a los sujetos, pero también una mirada a partir de los estudios previos y la teoría, pudimos plantear una propuesta que inicialmente hacía énfasis en la frontera y la migración, ¿no? Pero para poder a partir de esos dos elementos estudiar las redes sociales que se daban en este grupo, ¿no? Las redes sociales que daban sustento a este grupo y tratando de visibilizar si dentro de estos grupos, si este grupo ya se había constituido en una élite económica. Porque también todo esto se da en una dinámica así muy importante entre 2010 y 2011, ¿no? de mayor crecimiento del comercio y del comercio importador, sobre todo en Cobija, un alto flujo de turistas brasileros, ¿no? Y todo esto obviamente también facilitado por el tipo de cambio, el incremento de la capacidad adquisitiva del Brasil, ¿no? Entonces, estos elementos realmente nos mostraban que el comercio en ese momento estaba viviendo su boom, podríamos decir, ¿no? Entonces, era pertinente, era un estudio que realmente tenía su importancia, su relevancia en términos sociales, en términos económicos, pero también por la magnitud con la que se estaba dando este fenómeno en este contexto, ¿no? Y obviamente era visible un grupo de comerciantes que había logrado o estaba logrando un nivel de acumulación de capital, especialmente capital económico. Era visible también ese copamiento del espacio urbano, ¿no? Principalmente en el centro de la ciudad, que se constituye el área comercial. Y también a partir de toda esa búsqueda, de esa comprensión, también podíamos ya identificar ciertas estrategias, ciertos códigos que fueron utilizándose para entrar a la actividad, para mantenerse en esa actividad comercial, ¿no? Y dentro de todo esto llaman la atención ciertos grupos, ¿no? Porque empezamos a ver que una parte importante de las personas que estaban involucradas, que eran usuarios de la zona franca de Cobija, que eran precisamente los comerciantes importadores, estaban constituidos por migrantes de Oruro y de La Paz, principalmente. Pero dentro de los migrantes de Oruro había una particularidad, ¿no? Que la mayoría eran una familia o estaban vinculados de alguna manera y vinculados a Orinoca y la comunidad de Mara Mara, ¿no? Que precisamente la comunidad el presidente en esa época, ¿no? De Evo Morales. Entonces, todo eso le daba una particularidad a este objeto de estudio, pero también esa relevancia. Y de ahí que nos planteamos como un propósito comprender la estructuración social, económica, inclusive política, ¿no? Que se estaba generando a partir del desarrollo del comercio importador durante estos años, ¿no? Por eso es que nosotros nos planteamos, si bien la zona franca de Cobija se crea en 1983, nosotros nos planteamos estudiar desde 1998, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al acercamiento que tuvimos, vimos que la ampliación del periodo de vigencia de la zona franca que se da en 1998, donde se hace la primera ampliación por otros 20 años, marcaba un hito en esta actividad, en el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, por eso es que el periodo de estudio y esta delimitación, ¿no? Nos lleva a plantearnos solamente eso, lo que en la práctica no significó solamente ver desde 1998, porque no podíamos solamente ver desde ahí la actividad, siendo que teníamos que hacer referencia a toda esa otra etapa previa. Entonces, una cosa fue nuestra delimitación temporal en términos de la propuesta, pero en la práctica de la investigación, ¿no? El periodo de estudio fue mucho más amplio. Entonces, con todo esto, yo creo que nos
nos enamoramos del tema, ¿no? Viendo digamos, el potencial que tenía el acercarse a este objeto de estudio, a estos sujetos de estudio. Entonces, eso fue un factor fundamental y siempre reforzábamos eso, ¿no? De que se dice y se recomienda de que estemos enamorados, que nos guste el tema, porque realmente eso nos facilita el proceso, ¿no? En relación al trabajo de campo y nuestras opciones con relación a la recogida de los datos, pero también las dificultades que enfrentamos, por un lado fue un aspecto significativo para nosotros entrar a enfrentar una ausencia de cultura investigativa en nuestra región, ¿no? Pando está un poco al margen, por decir algo, un poco al margen de todos los procesos, ¿no? Y también está un poco al margen de la práctica de investigación. Entonces, muchas veces decir estoy haciendo una investigación, ¿no? Genera un poco de susceptibilidad, de renuencia, ¿no? Y eso de alguna manera lo pudimos experimentar y sobre todo porque veníamos de una etapa muy particular, ¿no? Que vivió Pando en general. Si bien ya estábamos en el 2012, pero todavía habían ciertos resabios de una intervención que se vivió en la región. Y, por ejemplo, en Zona Franca todavía estaba de gerente un militar, ¿no? Entonces, eso fue para nosotros así muy significativo porque nos tuvimos que cuestionar un poco cuál iba a ser nuestra llegada, cómo íbamos a llegar a Zona Franca, o sea, a la institución de Zona Franca para poder tener acceso a los datos, y eso significó efectivamente una barrera, ¿no? Para poder tener los datos que se requerían. Pero no fue una barrera, por ejemplo, para los sujetos del estudio, ¿no? Porque ahí nosotros también nos preguntábamos cómo vamos a llegar si, digamos, a las instituciones estamos teniendo cierta barrera por el hecho de decir que estamos haciendo una investigación, ¿no? ¿Cómo nos vamos a presentar? Era la otra preocupación y la otra reflexión que generó dentro del equipo, ¿no? COVID es pequeño y bueno, de alguna manera hay alguna referencia, algunas personas te conocen, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿será que nos conocen? ¿No nos conocen? ¿Va a ser positivo que nos conozcan o negativo? Entonces, un poco eso también nos llevó a pensar cuáles iban a ser nuestras estrategias de acercamiento, cómo vamos ya a llegar a nuestros informantes, ¿no? Entonces, ahí optamos por hacer un ingreso gradual, ¿no? Sobre todo en el componente cualitativo, porque nuestra investigación, podríamos decir que fue una investigación mixta, pero ¿no? Más focalizada en este enfoque cualitativo, más preocupada por indagar las percepciones de las personas, las vivencias de las personas, que por cuantificar su actividad comercial, ¿no? Pero sin duda era necesario también complementar toda esta explicación de este fenómeno comercial y su proceso de desarrollo en esta zona a partir de esa mirada cuantitativa. Entonces, por eso es que optamos y podríamos decir que fue un trabajo con un enfoque mixto, pero principalmente cualitativo, ¿no? Los datos cuantitativos fueron de soporte. Entonces, en ese marco, nuestra prioridad era llegar a los comerciantes, ¿no? Entonces, fuimos identificando esta figura de los padrinos, ¿no? ¿Quiénes eran los padrinos? ¿Quiénes eran que apadrinaban a un nuevo comerciante que empezaba, ¿no? La actividad? Entonces, ahí vimos que necesitábamos empezar por los padrinos, ¿no? Esas personas referentes dentro de la actividad comercial podían ser los primeros que llegaron o los que tuvieron mayor éxito, ¿no? Que fueron escalando en la estructura mismo de la actividad comercial
más rápidamente que otros y por lo tanto llegaron a tener ese reconocimiento y cumplían ese rol de apadrinar a los nuevos, ¿no? A los nuevos comerciantes, que en la mayoría de los casos los nuevos comerciantes eran parte de la red, porque o eran familiares, ¿no? O eran trabajadores que habían estado trabajando en esa actividad comercial, en ese local comercial, y que aprendían la actividad y que después ya decidían, ¿no? Juntaban un capital o podían acceder a un crédito, ¿no? Y eran apadrinados para generar esa actividad. Entonces, llegar a los padrinos, tener ese contacto con ellos, explicarles claramente, convencerlos y comprometerlos prácticamente para que apoyen en la recolección de los datos fue fundamental, ¿no? Porque después eso nos abrió las puertas, ¿no? Entonces esa preocupación que teníamos de que no quieran hablar, porque obviamente es natural que si uno va a preguntarle de la actividad comercial, eso podía generar una renuencia, ¿no? Entonces nosotros vimos además de hacer ese ingreso gradual, focalizarnos en otros ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de su experiencia migratoria, de sus prácticas culturales, de sus vínculos, ¿no? Antes que de la actividad comercial propiamente, nos facilitó bastante el trabajo, ¿no? Entonces, podíamos inclusive identificar que había una cierta satisfacción por parte de estos informantes, un orgullo, una muestra de esa identidad andina y cómo esos protocolos culturales, ¿no? Sus redes y sus vinculaciones que tenían como grupo, no solamente comercial, sino como un grupo cultural que había migrado de una cierta comunidad, de un cierto lugar, es lo que le daba la base y el sustento para el desarrollo de la actividad. Entonces, en vez de que sea un factor que cierra y que constituye una barrera, lo vimos como una oportunidad, ¿no? Ellos también lo vieron como una oportunidad de darse a conocer, de dar a conocer sus éxitos, ¿no? O sea, el éxito en la actividad y compartir todo lo que implicaba la actividad, ¿no? Hasta decirnos cuántos miles de dólares invierten, cuántos miles de dólares inviertes en los prestes, ¿no? Ese tipo de información que más bien los llenaba de orgullo, de satisfacción, de mostrar ese éxito y ese logro de capital, la ascendencia social que ellos habían logrado, también vinculados a esa actividad, ¿no? El otro elemento que también fue importante es que vimos la necesidad y se fue abriendo también nuestras muestras, nuestras posibilidades de tener acceso a la información hacia otros sujetos, ¿no? Por ejemplo, comerciantes, podemos identificar que no solamente eran los migrantes de tierras altas, o sea, no solamente de La Paz, de Oruro, pero también habían de Santa Cruz, de Potosí y también brasileños, ¿no? Entonces, se abrió nuestro abanico de informantes, de manera que podamos recoger esas diferentes visiones, ¿no? de estos diferentes sujetos. Por otro lado, también identificamos unas vinculaciones así muy interesantes entre el comercio de importación que se estaba desarrollando en Cobija y la apertura de otros centros comerciales, o sea, poblaciones que se estaban especializando en el comercio, también ubicados en la zona de frontera y, claro, obviamente, ubicados más cerca del principal mercado brasilero que está en la capital del estado del Acre, ¿no? Entonces, Puerto Evo, por ejemplo, Villamapajo, eran estos centros que estaban de alguna manera queriendo competir o complementando la oferta del comercio que se estaba desarrollando en Cobija. Entonces, llegar hacia ellos, comprender esas dinámicas, comprender esas relaciones y cómo funciona esto de
legal y ilegal, ¿no? También fue importante. Y en ese afán también de tener una mirada mucho más amplia, llegamos a hablar con los exgerentes de Sofra, Cobija, porque también nos ayudó a ver ese recorrido, ese proceso que siguió, para comprender un poco las vinculaciones, esos recorridos. También llegamos al Sindicato de Transporte Interdepartamental, que son los que prestaban servicio a los comerciantes. Entonces, realmente de lo que fue nuestra propuesta inicial de centrarnos en ciertos sujetos, a medida que fuimos desarrollando la investigación, fuimos viendo la necesidad de aprovechar, podríamos decir, estas otras oportunidades que se dieron en el camino, de ir complementando la mirada, ¿no? De profundizar esa mirada con relación a la multidimensionalidad que tomaba cuerpo en este fenómeno, ¿no? Entonces, el trabajo de campo implica eso, o sea, implica tener decisiones previas, pero que también durante el trabajo de campo vamos ajustando con ese propósito de tener una mayor amplitud, una mayor profundización y una mirada mucho más amplia del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Entonces, pudimos llegar a entrevistar a más de 30 personas en todo ese proceso, ¿no? Comerciantes de diferentes regiones, ¿no? Teníamos la posibilidad de llegar también a tener esa mirada desde los comerciantes que habían sido de la primera generación, de segunda generación, los que recién estaban iniciando, para comprender esas lógicas de incorporación a la actividad comercial y comprender las redes que estaban dando sustento a esta actividad, ¿no? En cuanto a la encuesta, que fue ya la mirada cuantitativa, que como decía nos ayudó a comprender la magnitud, ¿no? del comercio en sí, bueno, pudimos acceder a los registros de la Cámara de Industria y Comercio, porque en la normativa de Zona Franca decía que los usuarios de Zona Franca deberían estar registrados en la Cámara de Industria y Comercio. Entonces, esa fue nuestra fuente de información. Tenían en ese momento 153 usuarios, de los cuales 130 eran los activos, y a partir de una encuesta pudimos llegar a 80 de los usuarios, ¿no? Para conocer datos sobre su procedencia, sobre el inicio del comercio, sobre los rubros, ¿no? a los cuales se estaban dedicando, porque entre los resultados, o sea, los resultados parciales que estábamos obteniendo, vimos que cada vez había una especialización, habían algunos comerciantes que estaban identificando ciertos nichos del mercado, y obviamente la mayoría vinculados o orientados al comercio del Brasil, ¿no? Pero con un cierto nivel de especialización, productos de mayor calidad, de mayor costo, ¿no? Productos así súper especializados en términos realmente dirigidos a un grupo de la población que tenía un mayor nivel económico, ¿no? Entonces, se veía ya una diferenciación y una especialización en términos de los comercios, ¿no? Y de los rubros en los cuales estaban involucrados. Entonces, eso fue importante comprender a partir de esta mirada cuantitativa. Podríamos decir que nuestra investigación tuvo un proceso continuado entre cualitativo, cuantitativo, cualitativo, el continuum, ¿no? Porque partimos de una entrevista semiestructurada que hicimos inicialmente, a partir de ello la encuesta, y complementamos con entrevistas en profundidad. Inclusive llegamos a trabajar ya casos específicos para poder reconstruir todo el proceso en términos de cada uno de los rubros, ¿no? Y también para reconstruir un poco las redes, tanto de orureños, de paseños y de locales, ¿no? De comerciantes locales. Entonces, pudimos
podríamos decir, ir trabajando, ir adecuando también nuestra estrategia metodológica en el proceso, ¿no? Lo que hemos enfrentado, como creo que es generalizado, pero mucho más en nuestra región, puede ser esta ausencia de datos secundarios sistematizados, que eso para el investigador implica tiempos, implica mayor esfuerzo, poder acceder a la información, sistematizarla, ¿no? De manera que pueda ser ya utilizada en la investigación. Creo que ese es un problema generalizado, ¿no? Por ejemplo, los datos de SOFRA, los datos de instituciones sectoriales, educación, salud, que necesitábamos para hacer el contexto de la investigación, realmente nos llevó tiempo y eso implica un desmedro del trabajo en otros ámbitos, ¿no? En relación al análisis de los datos, creo que un aspecto que nos llamó la atención y que siempre lo tenemos ahí en mente es esa etapa de la reflexividad, esa etapa de analizar cuál es nuestro papel, ¿no? Nuestro rol, cómo nos vemos nosotros con relación a todos esos datos, ¿no? Esta dicotomía entre la objetividad y la subjetividad, porque lo que se nos plantea es que como investigadores tenemos que esforzarnos al máximo para que nuestras prenociones y nuestros valores no vengan a imponerse en esa mirada sobre lo que estamos estudiando, sobre nuestro objeto de estudio. Y bueno, por un lado decíamos, nosotros no somos migrantes, no somos comerciantes, entonces vamos a tener una mirada así distanciada, mucho más objetiva, ¿no? Y por un lado podríamos decir que sí, ¿no? En su momento creo que nos sentimos satisfechos con ese distanciamiento para poder presentar el sentido que nuestros informantes le daban a sus datos, a sus vivencias, a sus percepciones, ¿no? Precisamente para nosotros era un desafío mantener esa objetividad. Y ahora con esta invitación he vuelto a leer, a releer un poco la investigación después de más de 10 años, ¿no? Y puedo darme cuenta ahora de que hay cierto énfasis, ¿no? En la escritura, ya en la redacción, que pienso que de repente otro investigador no los hubiera hecho, o otro grupo no los hubiera hecho, no solamente yo, sino mis compañeros también, ¿no? Entonces, ahí nos lleva siempre a esa reflexión, ¿no? Hasta dónde la objetividad, hasta dónde la subjetividad, por más esfuerzo que tengamos y cuidado, ¿no? Siempre va a estar ahí presente nuestra subjetividad, ¿no? Pero es algo que en su momento lo reflexionamos. Creo yo que lo importante es que estemos satisfechos con lo que estamos entregando, teniendo ese cuidado y poner lo máximo de nuestro esfuerzo, aunque después realmente creo que nada es totalmente objetivo, siempre y sobre todo en la investigación cualitativa va a ir nuestra subjetividad, ¿no? En cuanto al procesamiento de los datos, nosotros seguimos, especialmente con los datos cualitativos, ¿no? Un trabajo muy artesanal, que para el equipo fue de aprendizaje, de verdad, así fue un aprendizaje, un ejercicio en el que pudimos aprender porque no teníamos el conocimiento previo de cómo hacer, o sea, no teníamos la experiencia, así, la experticia, podría decir, ¿no? En el análisis, habíamos hecho, ¿no? Algunas investigaciones y haciendo este ejercicio realmente para nosotros fue un aprendizaje. Queríamos en su momento trabajar con un programa, pero después optamos, una, porque no había alguien que lo sepa hacer, que nos oriente cómo hacerlo aquí en Cobija, y otra porque después le hallamos el hilo, ¿no? Para hacerlo de manera artesanal, y realmente fue así una experiencia muy significativa. Hicimos las transcripciones en extenso de nuestro cuerpo textual, ¿no? Armamos la data, como se llama, como se dice, y bueno, nosotros consideramos que teníamos un buen material en términos de cantidad, de calidad, porque realmente nuestros informantes así fueron
súper dadivosos con nosotras, ¿no? En el trabajo de campo. Entonces, a partir de todo este trabajo, que obviamente mientras más datos, más trabajo, pero realmente estábamos, creo, satisfechos, pudimos hacer la identificación de temas, categorías, poder codificar, ¿no? Todo un trabajo artesanal. Entonces eso significó trabajar de manera así bien rudimentaria, en papelógrafos, con tarjetas, con colores y todo eso, para poder establecer esos temas, categorías, subcategorías, y posteriormente establecer las relaciones entre ellas, ¿no? Entonces, realmente fue un aprendizaje, una experiencia que otra cosa, como siempre decimos, la investigación se aprende haciendo investigación. Y otro aspecto que también pudimos reflexionar es la cantidad de datos, ¿no? Tenemos aquí, y creo que eso también es algo normal, podríamos decir, en una investigación, de que al final nos quedamos con datos que por las condiciones del informe o del documento en el que vamos a dar cuenta de los resultados, muchas veces ya no es posible incorporar todo el conjunto de datos que obtenemos. Entonces, lo importante es que tengamos la posibilidad de responder a nuestras preguntas de investigación, ¿no? También en relación al análisis de los datos, otro aprendizaje para nosotros fue, y un poco lo sabemos, ¿no? Lo sabíamos, pero otra cosa es cuando ya lo hacemos, de que por lo menos en la investigación cualitativa no necesitamos tener marcos teóricos totalmente desarrollados, totalmente acabados, ¿no? Sino, en nuestro caso, por ejemplo, tener una idea de lo que son las redes sociales, ¿no? Cómo vamos a estudiar las redes sociales, cómo vamos a comprender. Teníamos ahí entre estos dos conceptos, entre élites, grupos económicos, ¿no? Migración. Pero cuando ya vamos identificando estos temas que van surgiendo, ¿no? Estas categorías que van surgiendo de los datos en el primer análisis, y posteriormente a partir de la profundización del trabajo de campo propiamente, van surgiendo otros aspectos, ¿no? Que van dando lugar a la necesidad de ampliar nuestro marco teórico, de profundizar en ese nuestro marco teórico, ¿no? Si bien hablamos de migración o si hablamos de redes sociales en nuestro marco teórico, pero ya para hacer la explicación de esos datos, para hacer hablar los datos, para darle ese sentido a los datos, que eran las percepciones y las vivencias de nuestros informantes, necesitábamos tener también teoría, ¿no? Entonces, de manera mucho más específica, por ejemplo, para comprender los vínculos con el lugar de origen, por ejemplo, para comprender esta figura del AINI, ¿no? Porque ellos hablaban de compras conjuntas como una estrategia que utilizaban para, ¿no? Minimizar costos y poder apoyarse, colaborarse entre ellos, para comprender todo este proceso del aprendizaje, de la acumulación y transmisión de conocimientos que se daba en torno a la actividad comercial, ¿no? A partir del trabajo dentro del comercio y después ir independizándose. Entonces, así aspectos como estos bien concretos necesitaban de una mirada teórica, ¿no? Entonces fue realmente propicio ir a profundizar, ¿no? La teoría, complementar esos recortes teóricos para poder explicar, para poder darles ese sentido, para poder interpretar los datos. Y creo que ese también es un aspecto fundamental cuando trabajamos con la investigación cualitativa, ¿no? Muchas veces queremos partir de un marco teórico totalmente elaborado, acabado, pero después no hay esa relación con lo que surgen, con las categorías, ¿no? Que surgen de los datos. Y hay ese vacío, esa separación. Entonces, creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esa contrastación teórica tenemos que hacerla cuando ya tenemos que hacer hablar los datos, cuando tenemos que interpretar esos datos, ¿no?
Y otro aspecto que a nosotros nos pareció importante, relevante también, es que, y precisamente orientado a eso de cuidar esa subjetividad nuestra, la subjetividad del equipo, es que el mismo PIE, que era la institución que nos estaba apoyando para la realización de la investigación, tiene como política el apoyo, la difusión de resultados y la difusión de avances, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue como una especie de validar la información, de contrastar y de garantizar, ¿no?, hasta donde era posible, de que realmente los resultados estén respondiendo a la velocidad, a la interpretación y al sentido que ellos le dieron o le dan a su vivencia, a su experiencia y a todas sus prácticas, ¿no? Entonces, creo que eso también nos puede ayudar en la investigación, no solamente recoger los resultados y presentarlos ya directamente, públicamente, sino hacer este espacio de someter esos datos a esta contrastación, ¿no? Podríamos decir validación, para garantizar la fiabilidad también, ¿no? Entonces, este ejercicio, que si bien es parte de una política, era parte de la política institucional, creo que es algo que podemos tomarla como algo necesario, ¿no? En la realización de la investigación, como cerrar, ¿no? Como validar esos datos antes de ponerlos a disposición sin esa contrastación previa. Esos serían, creo, los aspectos importantes, más resaltantes, por lo menos desde nuestra experiencia con relación a esta investigación. Les agradezco por su atención y bueno, aquí estoy atenta a las preguntas que puedan surgir. Gracias. Muchas gracias, Carol. Ha sido una charla tremendamente alumbradora, iluminadora, hemos aprendido mucho y yo sobre todo quería hacer énfasis antes de empezar con las preguntas, quería hacer énfasis en lo interesante que de esta experiencia que llevaron adelante como que invalida ciertas polarizaciones absurdas, ¿no? A veces entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como tú muestras, ese continuum tan interesante, o cómo dialoga la teoría y, digamos, el conocimiento empírico inicial en la delimitación del objeto de estudio y lo que tú dices en el análisis, ¿no? A veces me parece que tendemos a estar muy desafinados, dando demasiado énfasis a lo empírico o a veces a lo teórico, sin darnos cuenta que forman parte de un mismo proceso sin el cual no se puede llevar adelante la investigación. Realmente ha sido muy interesante. Y yo, antes de empezar con las rondas de preguntas, suelo tener prioridad y hay una curiosidad que siempre me llama la atención sobre la escritura, ¿no? Danilo Martuchelli también en este mismo ciclo decía que el error es pensar que se escribe al final, sino que se va escribiendo todo el tiempo en las entrevistas, en las observaciones. Y yo creo que además la escritura cobra además mayor complejidad cuando pensamos en un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco cómo encararon el proceso de escritura en este trabajo y además cómo encaras tú usualmente el trabajo de escritura, que suele ser un tema sobre el cual no hablamos mucho los sociólogos y las sociólogas. Sí, como dice la escritura, va desde que empezamos a armar la idea, ¿no? Ahí vamos empezando a escribir y en nuestro caso, ¿qué fue lo que hicimos? Darle continuidad a esa idea, a la idea inicial, a la propuesta, ¿no? Entonces ya teníamos prácticamente una estructura que era parte sabíamos que teníamos que entregar un informe y qué estructura más o menos debería tener, ¿no? Pero eso obviamente se va trabajando también a medida que vamos recogiendo los datos, ¿no? A medida que vamos ya recogiendo los datos, vamos empezando la identificación de esas categorías previas, ¿no? Y eso para nosotros fue importante porque a partir de ahí pudimos empezar también ya en la práctica a escribir, ¿no? Entonces, creo que, como decías, ese ejercicio de escritura no es que lo vamos a escribir al final cuando ya tenemos todo exactamente
analizado, ¿no? Sino que es parte del proceso del análisis, ¿no? A medida que ya vamos analizando y como digo, van surgiendo esas primeras categorías, ya vamos definiendo cómo vamos a escribir, cuáles van a ser nuestros temas principales o nuestras categorías principales y subcategorías. Entonces, creo que eso es bien orientativo para poder ir pensando en una estructura. Ahora, con relación al contenido mismo, qué es lo que va dentro, yo creo que ahí hay una gran dificultad, ¿no? Porque muchas veces primero queremos poner el dato, ¿no? Eso es lo que se ve, el dato tanto cuantitativo como cualitativo, y después viene la teoría, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia creo que tenemos que pensar en ambas cosas, ¿no? En algún momento de repente vamos a necesitar partir de una idea más teórica, de un concepto para poder contrastar con lo que dice el dato, y en otras vamos de repente a trabajarlo de la otra manera, ¿no? De manera más inversa, ver el dato y contrastar con lo que dice la teoría. Entonces, creo que va así, en ese sentido, ese ejercicio de la escritura, ¿no? Y lo otro es que la escritura es un gran desafío tan importante como la recolección del dato. Muchas veces le dedicamos más tiempo al trabajo de campo y ya nos queda poco tiempo para la escritura, ¿no? Entonces, realmente la escritura también es tan valiosa, es tan importante, y debemos darnos el tiempo suficiente como para poder realizar diferentes borradores, revisar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como trabajábamos en equipo, primeramente hacíamos un trabajo colectivo, ¿no? Después, individualmente, cada uno iba trabajando algún capítulo, ¿no? Y después otra vez lo sometíamos a una revisión colectiva. Entonces, de esa manera fuimos trabajando y teníamos, bueno, en esta investigación la ventaja que también teníamos revisores, ¿no? Externos al equipo. Pero cuando ya estamos trabajando nosotros nuestra propia investigación, pues ahí tenemos que darnos, creo yo, el tiempo para poder mirar un poquito de fuera, desde lejos, lo que ya hemos escrito, ¿no? Y a partir de eso, o sea, dar una distancia a lo que ya hemos escrito para poder tener una mirada más crítica sobre lo que nosotros mismos escribimos. Por lo menos eso a mí me ayuda. Muchas gracias, querida Carol. Hoy día la tecnología está de malas conmigo, así que me he desconectado un segundo, ahora he vuelto desde el celular. Mil disculpas, como les decía, hoy ha sido un día extraño. No sé si no puedo entrar en este momento el chat, no sé si hay algunas preguntas, por favor. Mil disculpas a todos por las... Una pregunta mientras tanto que tengo acá en el WhatsApp es, decías esto de la sistematización tan artesanal, que me pareció tan interesante. Yo recuerdo a Silvia Rivera Cusicanqui en una pared gigante llena de fichas, como tú dices, de papelógrafos. Y ahí, por lo que mencionaste pasada, la sistematización era sobre todo temática. ¿Cómo es lo que enfrentaron? Porque yo creo que esa es otra cosa de la que no sabemos hablar, es la sistematización, y más allá de que sea un programa o artesanalmente, lo que tú decías es un proceso reflexivo para sumergirse en esa vorágine de datos que uno va encontrando. Entonces, ¿cómo encararon? ¿Fue sobre todo temática la sistematización? Sí, nosotros hicimos la transcripción, ¿no? De todo el cuerpo textual, armamos nuestro cuerpo textual con todas las entrevistas que pudimos hacer, las organizamos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, de los comerciantes de Oruro, de los comerciantes paseños, de los comerciantes oriundos, ¿no? De los comerciantes brasileños. Entonces, en términos de organización, ¿no? Pero hicimos previamente ese ejercicio de identificación de temas o categorías, algunos lo llaman categorías, otros temas, y a partir de eso ya fuimos haciendo la codificación, ¿no? Entonces,
y eso es manual, o sea, leyendo, y eso sí lo hicimos de manera colectiva, ¿no? Leyendo nuestras entrevistas, hicimos primero una lista de categorías o de ideas iniciales de lo que podían ser nuestras categorías, ¿no? Una lista larga, después fuimos haciendo el análisis para reorganizar, hacer todo lo que se llama la reducción, y hasta poder llegar a tener nuestras categorías y subcategorías o temas y subtemas, ¿no? ¿Dónde hicimos el análisis para usar de la misma manera los papelógrafos y todo eso? Es para ver las relaciones y cómo se dan esas relaciones. Nos hacíamos mapas mentales así grandes, gigantescos, ¿no? Para poder ver esas relaciones, ¿no? Entre las categorías y subcategorías. Entonces, realmente es un trabajo artesanal y yo creo que, bueno, por lo menos en nuestro caso fue así, es una expectativa, es una cuestión así que te motiva más que todo, o sea, es un trabajo minucioso, pero te motiva por los hallazgos que estás encontrando, ¿no? Por las cosas que van surgiendo, porque es así como que dar a luz ideas nuevas, ¿no? Encontrar estos hallazgos realmente. Creo que el análisis cualitativo se llena más que hacer un análisis cuantitativo, porque el análisis cuantitativo es más frío, está ahí, le das un clic y ya te sale el resultado, en cambio el análisis cualitativo no. Entonces, creo que ese ejercicio es bien motivador, ¿no? El poder dar a luz, o sea, llegar a identificar haciendo ese análisis de cuáles van a ser los temas, cuáles van a ser los subtemas o cuáles van a ser las categorías y las subcategorías y hacer toda esa relación entre ellas, ¿no? Es tan interesante. ¿Me escuchas, no? Sí, ¿me escuchas, Sí, Carol? te Sí. escuchamos, Sí, sí. me parece tan interesante porque yo creo que además no solo es artesanal, sino que es muy creativo, porque es como encontrar ese dar a luz a ideas, es encontrar relaciones que a priori uno no encuentra y como tú dices, esa extensión de datos, que siempre suelen ser más de los que uno utiliza, obliga también a un trabajo. Yo les digo a mis alumnos, es doloroso, pero a veces uno tiene que editar, es como en el cine, ¿no? Haces una gran toma, pero la tienes que usualmente editar y no sale en la película, un poco pasa lo mismo, Sí, ¿no? sí. Una otra cuestión que aparece acá que es muy interesante es lo que tú mencionabas sobre la ausencia de fuentes secundarias, que yo creo que no es solamente una cuestión para Pando. Yo veo también muchos estudiantes, uno que me acaba de escribir me preguntaba justamente eso, él sufre, está estudiando educación rural y sufre para sistematizar, para conseguir datos sistemáticos de la educación. Entonces, ¿cómo subsanaron eso ustedes? Porque como tú decías, para la contextualización suelen ser muy útiles, pues muy difícil encontrar datos, yo diría, actualizados, ordenados y disponibles. Entonces, ¿cómo enfrentaron esas lagunas que siempre son sobre todo importantes para la contextualización? Sí. Si vemos investigaciones en otros contextos, por ejemplo, utilizan bases de datos de tal institución, de Exacto. tal instituto, ¿no? Hay bases de datos secuenciales que ya te estudian por años, entonces ya hay la facilidad para el investigador de poder acceder a esa información, ¿no? Entonces, en nuestros casos, especialmente en Cobija, bueno, sí, no es así tan particular, pero el tener esa información realmente es mucho trabajo para el investigador. O sea, tenemos que redoblar el esfuerzo, además de recoger el dato primario, tenés que trabajar podríamos decir, generar tu propio dato secundario, porque tenés que buscarlo, encontrarlo, organizarlo, sistematizarlo, ¿no? Entonces, es un trabajo extra. Nosotros, como decía, por ejemplo, para tener el dato del registro de los comerciantes, tuvimos que entrar a sus libros. Eso no estaba ni siquiera en la computadora, estaban en libros. Entonces Claro. significó, ¿no? Ir varias tardes a la Cámara de Industria y Comercio, obviamente con mucha predisposición, nos pusieron a disposición la información, pero para ir a hacer esa transcripción, ¿no?
Después, por ejemplo, nosotros para la contextualización utilizamos información de educación, de salud. Entonces significó también un acercamiento a estas instituciones, ¿no? Para poder acceder a esa información, poder sistematizarla después, ¿no? Entonces, nada de la información que teníamos, que tenemos en el contexto, por ejemplo, la encontramos ya vista, sino que implica, ese es un trabajo extra para el investigador y que debemos tener en cuenta que es parte también, ¿no? de la actividad de la investigación y por lo tanto debemos programarnos en términos de tiempo que va a demandar esa actividad de la preparación de los datos secundarios. Nosotros, por ejemplo, teníamos para esa investigación un soporte de un profesional que tenía la mirada económica, entonces hacía bastante énfasis en que tengamos datos económicos, en que tengamos índices, entonces eso significó un trabajo extra para nosotros y claro, tenía su propósito, que era mostrar el contexto tanto social y económico en el cual se estaba desarrollando, desenvolviendo el fenómeno que estábamos estudiando. Genial, les hablo desde mi celular, pero muchas gracias, Carol. Ha sido una conversación fantástica, notable, realmente hemos aprendido muchísimo y hemos combinado, yo creo, la frialdad científica con la pasión por la investigación, un poco esa cercanía y esa distancia que tenían. Bueno, antes de que cierre, hay una pregunta más. Abusaremos un Mario, poquito de ti. Tania Paniagua está pidiendo hacer uso de la palabra. Samuel, no sé si le podemos activar micrófono y cámara, por favor. Por favor. Buenas noches. Habla Teresa Paniagua. Teresa, perdón. Un gusto Buenas, Teresa. conocerla. Gracias por participar. Y un gusto saludarles a los colegas de la carrera. Algo quería complementar y también hacerle alguna pregunta. Respecto a los datos que hablaba el licenciado Murillo, los datos secundarios, de pronto, no solo en la carrera, sino también en otras carreras, los tesistas se fijan mucho en los datos secundarios. Y de lo que se trata es de construir un nuevo conocimiento que aporte pues a la sociología, a la economía, etcétera, a partir de lo que es la investigación enmarcada en lo que tú misma decías, la delimitación temporoespacial. Entonces, estas delimitaciones temporoespaciales de pronto nos van a arrojar informaciones quizás mucho más ricas de las que ya existen, sobre la base de las fuentes secundarias, del acceso a las fuentes secundarias, ¿no? Para eso es fundamental que los tesistas acompañen su investigación de campo con las lecturas. Y es precisamente a partir de las lecturas y las visitas, las observaciones esporádicas que vamos haciendo en el campo de investigación, nosotros vamos construyendo un instrumento de investigación pues realmente rico, ¿no? Y eso tampoco se considera una camisa de fuerza, porque también eso se va enriqueciendo y se puede ir mejorando, aumentando y corrigiendo en la medida en que avanza el trabajo de campo y siempre, siempre acompañado por las lecturas pertinentes. Entonces, eso era mi aporte. Y además de eso, yo quería preguntarte, me parece muy interesante que hablas de las migraciones de Occidente al Oriente. ¿Qué riqueza categorial han podido obtener tu equipo y tu persona? Y eso sería muy bueno que nos transmitas, aunque sea de manera no completa, incompleta, pero
en este trabajo complementario de campo y de lectura, nosotros vamos encontrando nuevas categorías sociológicas que no figuran en los libros. Entonces, eso quería pedirte y te felicito por tu brillante exposición. Muchas gracias. Gracias, Teresa. En realidad, bueno, voy a hacer primero referencia a la primera parte de tu intervención. Creo que nosotros partimos de que la prioridad del dato es el dato primario, ¿no? Para eso hacemos la investigación, precisamente para poder generar nuevos conocimientos y aportar. Pero también consideramos que también es importante trabajar en una contextualización y para eso puede ser útil, no necesariamente que sí o sí se tenga que construir esa contextualización con datos secundarios, ¿no? Podemos nosotros generar también nuestro propio conocimiento relacionados a esa contextualización, pero también no podemos desechar, pienso yo, la utilidad de una información secundaria de repente más amplia o que nos muestren aspectos muy particulares de ese contexto, ¿no? Eso así como mi punto de vista. Con relación a las nuevas categorías emergentes del estudio, por ejemplo, nosotros, como la investigación se centraba más que todo en el comercio importador, o sea, en ver la dinámica de ese comercio importador en cobija asociado a la zona franca, ¿no? Hemos podido identificar diferentes etapas que ha seguido ese fenómeno del comercio. Pero etapas que no se circunscriben a lo económico solamente, no estamos hablando solamente, o sea, no nos referíamos en esas etapas a los volúmenes del capital comercial, a los volúmenes de las importaciones, ¿no? A zona franca, sino a una caracterización más en términos de los actores que hacen parte de eso, ¿no? ¿Cuáles eran las características de estos actores socioeconómicos, ¿no? De este grupo de comerciantes importadores en un primer periodo, ¿no? En un segundo periodo y en un tercer periodo, y nosotros hemos identificado esa periodización de este comercio importador, de este fenómeno del comercio importador, pero considerando, como decía, esa caracterización socioeconómica, ¿no? ¿Quiénes eran los primeros? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo eran sus vinculaciones? ¿Cómo llegaron, ¿no? A cobija? ¿Cuáles eran las estrategias que utilizaron en ese primer momento, ¿no? Estamos hablando de la década del 80, 90, ¿no? Donde llegaron los primeros migrantes que se vincularon inicialmente a un comercio interno, ¿no? Vinculado, pero después ya con la aprobación de la zona franca, ¿no? Ya empiezan a aprender, porque no sabían los mecanismos, entonces empiezan a aprender cómo hacer uso de este mecanismo de zona franca que les iba a facilitar ese comercio, ¿no? Entonces, cómo estas redes que son redes familiares, al menos al inicio, en esta primera etapa, redes familiares controlan ese comercio. Cómo redes familiares van transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Entre sus familiares, entre sus empleados, que son los que en la segunda etapa van a convertirse en los nuevos comerciantes importadores, ¿no? Entonces, ese creo que creemos nosotros que es el principal aporte, esa caracterización de ese actor, ¿no? Con esas sus particularidades y bueno, en la segunda etapa, que implica una expansión del comercio en términos de volumen, pero también de las actividades económicas. Implica un poco la dinámica que se da también en el contexto local en términos económicos. ¿Por qué? Porque ya empieza la banca, empiezan nuevos bancos a sentarse en cobija, ¿no? Empieza a haber otro soporte en términos del financiamiento también a estos, empiezan a
generar una inversión en términos de infraestructura, ¿no? Empieza el boom de la construcción, el incremento del precio del suelo en el área urbana, sobre todo en el área central. Entonces, son una serie de aspectos sociales y económicos que se van visibilizando en cada una de estas etapas, ¿no? Y bueno, en la última etapa, esta vinculación con ciertos espacios de poder también que se da y que se visibilizan a partir de este grupo económico que está muy ligado al que era presidente en su momento, ¿no? A Evo Morales, por esa pertenencia a esa comunidad maramara, ¿no? En Orinoco. Entonces, todos estos aspectos, tanto sociales, económicos, inclusive políticos, son los que se muestran en cada una de las etapas, y creo que ese es el aporte más importante de la investigación, ¿no? Lo significativo. Y bueno, para complementar solamente un comentario, el otro día me reuní con una de las colegas con las que hicimos la investigación y decíamos, vamos a hacer la segunda parte de Migrantes, porque vamos a ver qué pasó ahora de lo que nosotros en su momento planteamos en la investigación como una posible perspectiva. Realmente muchas cosas se han dado, ¿no? Y hay cosas así que te llaman la atención como para animarte a hacer una segunda parte. ¿Qué pasó con ese grupo, no? ¿Cuál es la dinámica? Porque bueno, ahorita la realidad es diferente, el comercio ha declinado. Nosotros ya veíamos en su momento una diversificación productiva que se daba hacia otros sectores. Y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? Algunos realmente, ¿no? Han seguido un proceso ascendente, tanto en términos económicos como sociales, y otros no, ¿no? Entonces, a ver, de repente nos animamos para hacer una segunda parte. Hay que hacerlo, Carol. Yo creo que es central. Gracias de nuevo. Ha sido una sesión realmente interesantísima. Te decía, de nuevo agradecerte profundamente, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, a Raúl, al equipo del instituto, particularmente a Nadia Gutiérrez. Y esperemos pronto, algún momento, tenerte en La Paz, Carol, poder compartir y escucharte en vivo. Sería un privilegio para nosotros. Y que este sea también un evento que acerque más a las diferentes universidades locales bolivianas. Y te agradezco de nuevo desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Y para toda la audiencia, recordarles que el 28 de septiembre estaremos con nuestra sesión del mes de septiembre justamente, y estará Vincent Nicolás compartiendo sus experiencias en investigaciones en Chuquisaca y Potosí. Gracias a todos y disculpen por los problemas técnicos, pero espero que hayan disfrutado la charla. Hasta luego. Chao, chao. Yo quiero agradecerles y sobre todo felicitarles por la iniciativa. Creo que es súper, súper, súper positiva, ¿no? Porque en ese compartir de experiencias aprendemos todos, ¿no? Todos, y realmente los felicito por la iniciativa, por la experiencia. Un saludo. Gracias, querida Carol. Un saludo a todos y a todas. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Que estén bien, ¿ya? Un saludo. Tú también.